Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Piero Soto, soy director general de comunicaciones de la Universidad Técnico Federico Santa María y en nombre de nuestra institución queremos darles la más cordial bienvenida a esta segunda entrevista, en el marco de los conversatorios Diálogos USM. Este 25 de octubre, el plebiscito nacional dará la posibilidad a cada elector de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución para el país. Uno, por un lado, podrá, ¿cierto?, decidir quién la redactará, una comisión mixta constitucional integrada tanto por ciudadanos como por los parlamentarios, o a través de una convención constitucional conformada exclusivamente por personas elegidas popularmente. Ayer lunes contamos con la presencia de la periodista Mirna Schindler, quien condujo este espacio, y al destacado abogado y doctor en Derecho John Charney, quien expuso sus principales argumentos sobre por qué cambiar la actual constitución política de nuestro país. Recuerden que pueden revisar esta interesante entrevista en nuestro renovado sitio www.usm.cl. Como universidad propiciaremos siempre la discusión del más alto nivel y el espacio para que todas las ideas tengan cabida. Por esto mismo, hoy estará con ustedes una destacada abogada, quien expondrá su mirada sobre por qué debemos mantener la actual Constitución. Pero antes debo presentar a quien tendrá la misión de conducir este espacio. Casi toda su carrera ha estado ligada a Canal 13. Sin embargo, en sus primeros años como periodista, también fue parte del diario El Mercurio, cubriendo el área de economía. Ganadora de la beca Fulbright, con la que estudió un magíster en periodismo en televisión en la Universidad de Columbia, siempre ha destacado por su conducción. Trabajó para CNN en español, como reportera de Estados Unidos. También ha sido corresponsal en Europa y ha estado vinculada al mundo académico como docente, como también como miembro de consejos directivos. Dejo con ustedes a la destacada periodista Constanza Santamaría, a quien agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Constanza, bienvenida. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Constanza, estás con tu micrófono apagado. Ahí está, ya. Muchas gracias. Perdón por los problemas técnicos propios No hay problema, del teletrabajo. Les decía primero agradecer, Piero, por la introducción. Muchas gracias por la invitación, por permitirme poder participar en este segundo capítulo de los conversatorios que están llevando a cabo adelante en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ayer hablaron, ¿cierto?, por qué había que cambiar la Constitución, más que cambiarla, por qué se necesitaba una nueva Constitución. Hoy día vamos a hablar de la otra opción, por qué hay que mantener la actual Constitución según algunos. La actual Constitución de nuestro país es de 1980, ha sido la más reformada en nuestra historia, más de 50 cambios ha tenido, lo que da cuenta que ha habido y ha sido generalmente debatida, ¿cierto? Hay cuestionamiento en torno a esta Constitución y debate desde el momento en que fuera aprobada. A pesar de los múltiples cambios, hay quienes igual después de estas 3 décadas de modificaciones y a pesar de que la última modificación importante en 2005, ¿cierto?, lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, igual hay gente que sostiene que tiene un origen ilegítimo, que en el momento en que fue aprobado no existían garantías democráticas esenciales, estábamos en una dictadura y por lo tanto eso ya es suficiente argumento para necesitar tener una nueva constitución. Hay otras personas que sostienen que con la firma de Ricardo Lagos ya se valida esta constitución. Y hay otras personas también, otro grupo de gente que sostiene que más allá de su origen legítimo o ilegítimo, la actual constitución no responde o no está a la altura, no genera un marco normativo adecuado para enfrentar los desafíos sociales, económicos y políticos que enfrenta la sociedad chilena de hoy. Para profundizar en este debate es que hemos invitado a la abogada Natalia González, quien tiene la visión
de que hay que mantener la actual Constitución, que el próximo 25 de octubre entonces hay que votar rechazo al cambio a la nueva Constitución. Pero antes de darle la palabra y de hablar de todo el currículum de Natalia, quiero invitar a todos quienes están participando en este conversatorio para que, si quieren hacer preguntas y si quieren hacer las preguntas a Natalia, las envían a través del chat a todos los que están participando, a través de Zoom o a través de Facebook Live, que nos envíen sus preguntas a lo largo de este conversatorio y al final vamos a poder hacer, espero, la mayor cantidad de esas preguntas. Bueno, vamos a nuestra entrevistada, a nuestra invitada de hoy. Ella es Natalia González, es directora de Asuntos Públicos, de Asuntos Jurídicos y Legislativos en el Instituto Libertad y Desarrollo, es abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Chicago, es becada Fulbright, también CONICET y de la Universidad de Chicago. Trabajó desde el año 2002 hasta 2006 como abogado asociado del estudio Chieri y Compañía, el estudio jurídico, en las áreas de derecho corporativo y financiero. Posteriormente se desempeñó como asesora legislativa en los ministerios de Hacienda, de Planificación, de Energía, participando en el diseño de políticas públicas y en la redacción y negociación en el Congreso Nacional de diversos proyectos de ley atingentes a la política social, al mercado de capitales y financiero, y también acerca del derecho eléctrico, la regulación del segmento de generación y distribución eléctrica. Entre los años 2012 y 2014 integró por primera vez el equipo de Libertad y Desarrollo como directora del programa legislativo y constitucional. Posteriormente trabajó en el diario El Mercurio, en la consultora Homan y Asociados y luego se desempeñó en la Universidad del Desarrollo, en donde fue la primera directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de esta entidad. Además, ha sido profesora ayudante de la Cátedra de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Católica. Damos la bienvenida a Natalia. Muchas gracias por estar con nosotros, Natalia. ¿Qué tal? Hola, Connie. Muchas gracias a ustedes por esta invitación que nos hace la Universidad Federico Santa María para conversar de un tema tan relevante, ¿no es cierto? Y que además faltan pocos días para tomar una decisión que puede cambiar el rumbo y el destino que conocemos por lo menos hasta ahora de nuestro país. Así que muy agradecida de esta conversación y de encontrarme contigo una vez más, Connie. Bueno, partamos, Natalia, por tratar de responder en términos generales, ¿cierto? Del panorama general, la pregunta que nos convoca, ¿cierto? ¿Por qué desde tu mirada como experta en derecho, pero también como ciudadana, como chilena, el próximo 25 de octubre debiera elegirse mantener la Constitución actual? Sí. A ver, yo creo que la Constitución actual, y como tú bien decías, Connie, al introducir este conversatorio, no tiene nada que ver con la Constitución de 1980 y tampoco tiene nada que ver con la Constitución de 1989. La verdad es que cuando decimos que esta es la Constitución del año 80, nos olvidamos que la Constitución del 80 en realidad nunca entró a regir en democracia, porque una vez que gana, ¿no es cierto?, el plebiscito del 88, la opción del no, se comienza, ¿no es cierto?, un procedimiento político para efectivamente introducir reformas a la Constitución. Y entonces en el año 89 se pactan una serie de reformas, entre las cuales, por ejemplo, sale el polémico, ¿no es cierto?, artículo 8 de la Constitución, que era el que proscribía, ¿no es cierto?, la existencia de algunos partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿verdad?, en nuestro país. Y la verdad entonces que la Constitución del 80 nunca rige en democracia, y rige la Constitución del 89. Yo he visto algunas personas últimamente en cartas al diario que le llaman la Constitución de la Transición, y la verdad es que yo creo que es más apropiado ese nombre que hablar de la Constitución del 80. Y como tú bien decías, después en el año 2005, y eso sin perjuicio de otras reformas que se introdujeron durante todos los gobiernos, la verdad, a la Constitución, el 2005 se introduce el gran paquete de reformas, ¿no es cierto?, por el presidente Lagos, y la verdad es que la Constitución tiene más de 250 reformas, lo que pasa es que se han plasmado más o menos en alrededor de 50 proyectos de ley, pero los cambios ascienden más allá de 250 cambios a prácticamente todos los capítulos de la Constitución. El único capítulo que no se había tocado hasta ahora era el del Banco Central, que fue objeto de hecho de una reforma muy reciente, ¿no es cierto?, por este gobierno, y que permitió que el Banco Central compre papeles del fisco en el mercado secundario. Pero la verdad es que todos los demás capítulos habían sido objeto de reforma. ¿Y por qué creo yo que no es necesario un cambio constitucional para abordar las necesidades del Chile de hoy? Tengo varias razones. A ver, la primera es que
yo no soy una persona que está ligada políticamente a la concertación, pero yo trabajé en un gobierno de la concertación y lo digo a mucha honra porque la verdad es que cuando uno tiene un interés en políticas públicas y hay personas serias detrás de esas políticas públicas, uno lo llama la vocación, más que, ¿no es cierto?, quién está gobernando. Y yo puedo decir con mucho orgullo, yo trabajé con Andrés Velasco, el ministro de Hacienda, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, que se hicieron muchas cosas durante ese gobierno y durante los gobiernos anteriores, y se hicieron al amparo de la Constitución actual. La Constitución actual fija un marco que, a diferencia de lo que hoy día sostienen varios de esas filas, le permitió a la concertación ir diseñando, ir delineando un diseño de políticas públicas y político para este país que resultó tremendamente exitoso. Durante estos 30 años, nosotros no hemos solamente disminuido la pobreza a niveles que son francamente impresionantes, desde más de un 65% en los años 90, si uno mide la pobreza multidimensional como se mide hoy, a un 8% hasta la última medición. Probablemente después de la pandemia vamos a ver cifras, ¿no es cierto?, que han empeorado, pero tenemos niveles de pobreza que han decrecido de manera histórica. Contrario también a lo que se dice, la desigualdad en este país también ha disminuido si uno la mide por el Gini, y hoy día estamos en niveles de 0,47 o 0,48, ¿no es cierto?, siendo el 1 la máxima desigualdad y 0, ¿no es cierto?, la igualdad total. Hemos disminuido muchos puntos, a diferencia, por ejemplo, de países de la región que también han sido exitosos, como Uruguay, que ha tenido una disminución muy leve en su desigualdad. Nosotros también hemos tenido cambios que ha reportado la OCDE muy positivos a nivel de la movilidad social. Hoy día, por ejemplo, si tú miras los datos, los padres, en el fondo, que recibieron por ahí por los años 70, 80, un cierto nivel de educación, hoy los hijos de esos padres son la mayoría de ellos profesionales universitarios porque también se ha ampliado, ¿no es cierto?, la oferta de educación universitaria para las personas. Entonces, son 3 décadas de grandes éxitos para nuestro país, de un crecimiento económico que probablemente nos va a costar igualar. Y eso se hizo al amparo y al alero de la actual Constitución. Y Natalia, lo que pasa es que cuando uno mira la Constitución actual, uno lo que advierte es que fija ciertas reglas comunes, pero deja espacio para las políticas públicas de los distintos gobiernos. El presidente Piñera también hizo otro tanto en su primer gobierno, ¿no es cierto? Y tenemos avances en la legislación tributaria, laboral, sanitaria, de concesiones, de obras públicas. O sea, es un avance muy notorio. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿el problema que está viviendo Chile hoy es un problema de la Constitución? Yo te podría sostener tajantemente que no, ¿ya? Eso no quiere decir que no tengamos problemas, Natalia, que tengan una raíz o puedan tener una raíz en la Constitución. Claro, antes de seguir, ¿cierto? Porque efectivamente, claro, tú dices, no necesitamos una nueva Constitución, pero hay problemas que sí pueden tener su raíz, digamos, y su origen en la Constitución, y para eso probablemente tú vas a plantear que se necesitan reformas. Pero antes quiero hacerte un par de puntos, de contrapuntos a lo que tú sostienes. Es evidente, y las cifras apoyan lo que tú dices acerca de cuánto ha avanzado este país en los últimos 30 años, pero tuvimos un estallido social el año pasado, el 18 de octubre, hace un año, que nos llevó a este camino de reforma de proceso constituyente, ¿cierto? Y que puso sobre la mesa una cantidad de demandas básicamente sociales, de demanda por igualdad o por más igualdad, de demanda son demandas sociales básicamente, y que, claro, todo esto nos llevó a que era necesario, a concluir que era necesario al menos preguntarle a la gente si necesitábamos una nueva constitución, un nuevo marco que nos permitiera generar nuevas relaciones entre los poderes, entre los ciudadanos y quienes nos mandan, las autoridades. Y eso ocurrió, por lo tanto, más allá de que los números den este panorama que tú pintas, digamos, positivo, efectivamente hay una mayoría de Chile, o una gran cantidad de gente, que cree que la situación hoy día hay que mejorarla, por decirlo menos o por decirlo bajo. Entonces, mi pregunta es, con una discusión constituyente, ¿no podríamos volver a discutir cómo es el Chile que queremos para responder a esas demandas sociales? Sí, es que yo ahí creo, y lo digo con mucha humildad, para que no suene con soberbia, pero yo creo que hay una suerte de confusión respecto de lo que está llamada o no a ser una constitución en general, ¿ya? Yo creo que mucha gente en Chile, y a partir del estallido social, y sobre todo después del relato que se instaló del estallido social, porque yo
no comparto con que las demandas que se instalaron, ¿no es cierto?, en las primeras manifestaciones, sobre todo la más masiva del 25 de octubre, haya sido una demanda constitucional. Las demandas que uno humildemente ha podido recoger a partir de lo que vivió, de lo que presenció y de lo que pudo leer después, ¿no es cierto?, y lo que aún está leyendo, porque esto es una noticia en desarrollo. Son demandas sociales, como tú bien dices, y son demandas muy legítimas y demandas, por lo demás, que a mí me parecen muy acordes con una sociedad que efectivamente había alcanzado un nivel, no de país desarrollado, pero un nivel de desarrollo que efectivamente hace que su población sea más informada, esté más involucrada y demande de parte del sector privado y del sector público bienes de calidad, sobre todo bienes públicos, ya me refiero a educación, salud, pensiones. El relato constitucional, a mi juicio, se instala un poco después, ¿ya? Y se instala algunos días después, en que de alguna manera uno empieza a meter en la juguera las demandas sociales, pero además la violencia, y yo le voy a poner el apellido de política, porque a mi juicio eso fue lo que fue, ¿ya? No fue una violencia solamente de delincuencia callejera, de disturbios, sino que una violencia que nos llevó hasta un punto el día 12 de noviembre en que todos temimos, para ser bien sinceros, que iba a haber un quiebre institucional, ¿ya? Y que si no se producía una salida igualmente institucional, podíamos estar temiendo, ¿no es cierto?, que el presidente de la República democráticamente electo pudiese no terminar su periodo. Ese era un poco el escenario del día 12 de noviembre. Y ahí es cuando el presidente hace este llamado y las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo y en un plazo brevísimo, de prácticamente 48 horas, acuerdan este itinerario constituyente y además un acuerdo por la paz, ¿verdad? Que bueno, hoy día está bastante al debe. Entonces, yo creo que hay una cierta confusión entre lo que una constitución está llamada a hacer y las demandas de la ciudadanía. Claro, por eso, y ahí está, digamos, el argumento de que nadie puede creer que las demandas sociales se van a solucionar a través de una constitución, pero Sí. ¿qué pasa con quienes dicen, y quiero preguntarte, con quienes sostienen que en el fondo el sistema político no ha sido capaz de generar los cambios que requiere hoy día, ¿cierto?, el sistema para responder a esas demandas sociales, que son probablemente demandas de un país que ha llegado a cierto nivel de desarrollo, ¿cierto?, pero que necesita más, y que necesita pensiones dignas, que necesita una educación de calidad, y no solamente de cantidad, sino que de calidad, que necesita acceso a una salud también de calidad y que no dependa de cuánta plata tengo en mi bolsillo, cuál es mi presupuesto, y que el sistema político no ha sido capaz de no ha dado el ancho, digamos, para dar respuestas a esas demandas, y que una discusión, tal vez una nueva constitución, sí puede generar ciertos cambios, no solamente garantizar esos derechos, sino que generar un nuevo marco para que ese sistema político pueda responder a esas demandas. ¿No crees tú que eso es posible? Sí, yo en eso concuerdo contigo. Yo creo que hoy día nosotros tenemos un sistema político presidencialista que está combinado con una forma de elegir a los parlamentarios en un sistema electoral proporcional, sistema electoral que no está en la Constitución. Esa fue una de las cosas que salió de la Constitución en la reforma del presidente Lago, ¿no es cierto? Este sistema binominal sale de la Constitución y después en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya siendo ley, se cambia a este sistema proporcional. Y la verdad es que, como muchas de las cosas que han venido pasando en los últimos años y que ha sido una crítica, digamos, transversal desde el mundo académico, es que las discusiones en el Congreso han tendido a ser más aceleradas que eficaces en términos de las reformas que se aprueban. Porque la verdad es que un sistema presidencialista que contempla elecciones del presidente y del Parlamento en la primera vuelta presidencial, combinado con un sistema proporcional, que no es un sistema en el fondo que tienda a mayoría, sino que más bien atomiza la participación en el Parlamento buscando mayor representatividad. Ese era el objetivo de esa reforma, ¿no es cierto? Lo que hace es que al final del día te puedan suceder dos cosas. Que salga un presidente electo, ¿no es cierto? Y como el Parlamento se elige en la primera vuelta, no hay cómo elegir un Parlamento, por así decirlo, en la segunda vuelta o desfasado de la elección presidencial, donde tú más o menos sepas quién va a ser el candidato ganador en la elección presidencial. Que eso ayudaría, a mi juicio, a tender puentes de acuerdo. Eso no ocurre, y además lo tienes con un Parlamento muy fraccionado. Entonces, si tú, por ejemplo, como presidente, como le pasó a la presidenta Bachelet, que no tenía el proporcional todavía cuando salió en su segundo mandato, pero tenía las dos cámaras a su favor. Ella tenía mayorías en la Cámara y en el Senado. Resulta que el Congreso se transformó en un buzón, ¿ya? Y lo digo con mucha propiedad porque a mí me tocó estar en los primeros años de ese gobierno en Libertad y Desarrollo, viendo cómo se tramitaba, por ejemplo, la reforma estructural al sistema tributario.
Y la verdad es que más allá de dudas de parlamentarios de la oposición de ese minuto, también habían altas dudas de la oposición del oficialismo, y la verdad es que el gobierno simplemente hizo caso omiso y aprobó su reforma. Después en el Senado hubo algunos cambios, pero la verdad es que hubo muy poca consideración al Parlamento. O te pasa lo contrario, que es lo que le pasa al presidente Piñera, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, y entonces se produce un estancamiento, ¿no es cierto?, de un programa de gobierno que propone hacer ciertas cosas y después se encuentra con un Congreso con el cual tú tienes que jugar un poco al segundo mejor, al tercer mejor, al mal menor, y así nos vamos. Y entonces la ciudadanía se inquieta, obviamente, porque ve que las elecciones son solamente cada 4 años, que entre medio no tiene más espacio, y que las reformas que está solicitando no son atendidas. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, y efectivamente a mí una de las cosas, si es que gana el apruebo el 25 de octubre, yo espero, Connie, que ojalá el debate constitucional esté mayormente centrado justamente en lo que una constitución tiene que hacer, que es cómo organiza el sistema político del país para que funcione bien. Porque tú tienes mucha razón. Hay muchos debates hoy día que se están como constitucionalizando, como el tema, ¿no es cierto?, de cómo nos hacemos cargo de las demandas sociales. Y uno dice, bueno, no es lógico que esté en la Constitución por una serie de razones que podemos conversar después, esto lo tiene que resolver la política pública. Bueno, lo está resolviendo más o menos, porque llevamos muchos años tratando de resolver el sistema de salud, pensiones. Entonces, la clave para mí es sistema político. ¿Ya? ¿Cómo acercamos mejor a los dos poderes colegisladores? ¿Cómo hacemos que el poder judicial no se transforme en un poder colegislador como lo ha hecho en el último tiempo? ¿Cómo hacemos conversar mejor a los poderes del Estado? Ahora, para hacer eso, desde mi perspectiva, que es la clave, tú no necesitas una nueva constitución. ¿Ya? O sea, eso está alojado en un par de capítulos bien puntuales en la Constitución. El sistema electoral ya no está ni siquiera en la Constitución, lo podrías reformar con un quórum que es elevado y que está bien que sea elevado, lo podemos conversar después por qué. Entonces, si el meollo del asunto, el quid del asunto estaba ahí, podríamos haber sacado esa reforma en un brevísimo plazo, con un Congreso, no con dos, y no con la incertidumbre que el proceso despierta para los actores. Hablando de la incertidumbre, Natalia, uno de los grandes problemas que levantan quienes están por el rechazo es de los peligros, los riesgos que es partir de una hoja en blanco. ¿Por qué eso es un peligro? Pensando en que la hoja en blanco no es tan hoja en blanco, porque, por ejemplo, tenemos tratados internacionales que Chile ha firmado, ha suscrito y ratificado, que no podemos pasar, digamos, por encima de ellos en esta nueva constitución si es que gana el apruebo. Por lo tanto, ¿por qué crees tú que esa hoja en blanco es un posible peligro? Sí. Mira, yo creo que hay dos incertidumbres grandes asociadas a la hoja en blanco. Y para ser justo, y como tú bien dices, el procedimiento que se pactó en el Congreso del año pasado, ¿no es cierto?, tras esta comisión técnica después del acuerdo, es un procedimiento que tiene varios resguardos. Uno de ellos es el de los tratados internacionales, otros resguardos que contempla que, por ejemplo, en la convención, cualquiera que sea la que se elija, ¿no es cierto?, no puede cambiar el carácter de república democrática de nuestro país. Los fallos que se hayan dictado hasta la fecha en que salga eventualmente un nuevo texto tienen que ser respetados, los fallos ejecutoriados no pueden alterarse por una nueva constitución, y tampoco puede la convención, ¿no es cierto?, rogarse más facultades que la propia constitución y este Congreso le dio. Entonces, efectivamente, esos resguardos están y hay que recordarlos porque la contracara es que hay personas, ¿no es cierto?, que se marginaron de este acuerdo, como algunos miembros del Partido Comunista, que hoy día están diciendo que la convención puede saltarse esas reglas, puede votar con otros quórums, y la verdad es que eso no es así, y si lo hace es una infracción a la institucionalidad, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y hay procedimientos además contemplados para que la Corte Suprema intervenga si se infringen los procedimientos formales así pactados. Ahora, en cuanto al contenido, ¿qué tan hoja en blanco? Fuera de lo que acabamos de decir, la verdad es que en estricto rigor es una hoja en blanco, desde el punto de vista que se van a sentar sin que estén condicionados ni por la Constitución actual, ni la del 25, ni la del 33, ni por la de Dinamarca, ni la de Suiza, ni la de nada, ¿no es cierto? Se van a sentar y van a tener que ponerse de acuerdo los constituyentes, por lo menos en un índice de materia, una suerte de outline de qué es lo que van a legislar, y después se van a ir poniendo de acuerdo en los contenidos. Pero obviamente no da lo mismo cómo se acuerden esos contenidos, porque efectivamente hoy día tú tienes, por ejemplo, tratados internacionales que reconocen una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho de propiedad, ¿verdad? Pero no es indiferente, ¿no es cierto?, para la población local cómo se recoja ese derecho a nivel de nuestra legislación interna. De hecho, por ejemplo, hoy día en el derecho de propiedad hay cierta discusión respecto de
la intensidad de la regulación en el derecho a propiedad, el derecho a propiedad en materia del derecho a aprovechamiento de agua, y se abren discusiones que hay que ir zanjando a nivel local. Por ejemplo, hay ciertos derechos como el derecho, ¿no es cierto?, a la salud, a la seguridad social, ¿verdad?, que también son derechos que reconocen tratados internacionales, pero que de nuevo no da lo mismo cómo hacemos la bajada aquí. Hoy día la Constitución actual, ¿no es cierto?, abre alternativas, le da un rol al Estado y le dice, usted Estado esto lo puede implementar, ejecutar a través de actores públicos y actores privados. Esa opción que hoy día tienen los chilenos y que para muchos chilenos ha sido de mucha utilidad, por ejemplo, en materia de educación, ¿no es cierto?, son opciones que la constituyente va a tener que tomar. Entonces, desde mi punto de vista, hoy día lo que nos vamos a jugar es tener que esas libertades que de alguna manera ya están ganadas, vamos a tener que ir a defenderlas, ¿ya? Y de buena fe uno debiera decir, bueno, si han sido beneficiosas, si en estos 30 años nos hemos dado cuenta efectivamente que lo han sido, volvamos a pactarlas. Pero yo me temo que estamos viviendo en un momento no solo muy complejo de incertidumbres, de violencia, etcétera, sino que de mucha autoflagelancia. Entonces hay gente que cree que lo que está ahí eventualmente no sirvió o no permitió hacer cosas más allá, cuestión que yo pongo en duda porque la verdad es que si tú miras el tamaño, por ejemplo, del Estado, del presupuesto, desde los 90 solo ha crecido. Entonces, cuando dicen es que el Estado estaba amarrado a mano, yo necesito ver evidencia para ver en qué. Entonces, ese es un conflicto primero, de cómo se plasman, cómo se bajan. Después los 2/3, ¿no es cierto?, que se supone que de buena fe está pensado para que las partes acuerden. Pero también hay quienes plantean hoy día que puede haber un incentivo perverso para bloquear esos acuerdos y que esas materias queden fuera de la Constitución y queden delegadas a una ley simple, porque además en principio no tenemos ninguna tranquilidad que esas leyes vayan a tener algún quórum más elevado que proteja a las minorías, ¿ya? Y por otro lado... Y de ahí la solicitud que hacen algunos, digamos, en el sector Sí. de Chile Vamos, en que se apruebe el texto final también por ese quórum de 2/3. Algo Sí. que hay que decirlo que no quedó establecido en el acuerdo del 15 de noviembre. Mira, en el acuerdo del 15 de noviembre no quedó, pero en la propuesta que hizo la comisión técnica, que estaba integrada transversalmente por representantes designados por los partidos políticos que habían participado en el acuerdo, la redacción de la comisión técnica es distinta y es más profunda. Y la redacción lo que dice ahí es que la convención tiene que aprobar, dice, la propuesta, ¿ya?, de nueva constitución por los 2/3. Entonces, y yo creo que era una propuesta que respondía al espíritu y a la buena fe con que se había pactado el acuerdo del 15 de noviembre. Pero como efectivamente después el Parlamento dijo, no, esto no estaba en el acuerdo, volvamos a la frase literal del acuerdo. Y hoy día hay una incertidumbre, efectivamente, respecto de cómo se va a hacer ese procedimiento de votación. Y como te digo, no es indiferente, porque mira, vamos a una cosa, un ejemplo bien concreto, ¿ya? Supongamos que llegan a un acuerdo sobre un índice de materias, se dividen en comisiones, uno más o menos piensa que esto va a funcionar como el Congreso, las experiencias internacionales también lo muestran así, comisiones técnicas que van a ir estudiando distintas materias y van a ir acordando los textos. Tampoco sabemos si esas comisiones los van a acordar por 2/3 o por mayoría simple. Hoy día en la Cámara las normas de 2/3 se votan en las comisiones por mayoría simple y después en las salas se respetan esos quórums de supramayoritarios. Entonces, supongamos un segundo que funciona igual que en el Congreso, ¿ya? Porque además 2/3 en cada instancia también es un quórum bien alto. Entonces, mayoría simple en las comisiones, acordaron el texto y vamos pasando al plenario, ¿no es cierto?, estos textos para que los voten entre todos. Si van cronológicamente votándose, vamos a tener un problema, porque en el fondo la comisión última, por así decirlo, o la materia última, no va a tener ningún interés en dar por aprobada la primera materia, si no tiene la certeza que la última materia se va a aprobar tal y como se acordó en el seno de esa comisión, ¿ya? Y los incentivos, que algunos dicen están bien puestos, porque si esto falla, rige la Constitución actual, ¿no es cierto? Y es un incentivo que mueve a las partes entonces a tratar de generar un cambio, eso es cierto, pero hay otros que plantean que habría un incentivo muy potente a que esas materias no queden y queden en ley simple, y que por lo tanto no acordemos, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, partes votando el capítulo, supongamos que se mantuviera la misma estructura, bases de la institucionalidad, que es el primer capítulo, y hacemos el check, y después llegamos al capítulo, por ejemplo, del Banco Central, y después que está todo acordado ahí, te votan la autonomía del Banco Central, no hace sentido ir votando así. Por eso es que algunos plantean estas votaciones circulares, pero al final estas votaciones circulares lo que hacen es que tú tienes que entonces votar en algún minuto todo el texto.
Natalia, se ha planteado aquí el tema y tú lo tocaste, ¿cierto? El tema de la libertad y el tema también de las desigualdades, ¿cierto? Pese a los avances que se reconoce que no había en nuestro país, todavía vivimos en un país que es tremendamente desigual en muchos aspectos. Entonces, claro, si tú dices que no es la Constitución la que tiene que resolver esa gran desigualdad de nuestro país, ¿cómo se acorta esa brecha? Y uno, lo de la libertad, porque tú has sido defensora digamos, de la libertad, ¿cierto? De que tengamos la libertad de elegir, de que la Constitución permita, por ejemplo, que la educación pueda ser estatal, pero que también exista la educación privada, lo mismo que en la salud. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de libertad, de posibilidades de elegir tiene alguien que vive y que nace ya en un contexto de vulnerabilidad? Y finalmente, esa libertad solamente la pueden ejercer quienes están en un contexto de privilegio. ¿Cómo se resuelve eso si no es a través de la Constitución, que garantiza esos derechos sociales? Sí, es que justamente porque la Constitución puede garantizar derechos, pero no te va a garantizar que estos sean ejecutados o que estos sean implementados de una manera tal que satisfaga las demandas de los ciudadanos. Y eso es muy patente si tú miras el derecho comparado. La verdad es que es bien decidor. Las constituciones que garantizan derechos sociales son más bien latinoamericanas, ¿ya? Cuando uno mira la experiencia europea, los europeos no garantizan en su gran mayoría, salvo casos como Portugal, pero si tú miras las constituciones europeas, la española, la francesa, la suiza, la danesa, tú no ves un listado de derechos sociales, sino que más bien lo que tú ves en esas constituciones son principios que orientan la acción del Estado en materia de política social. Incluso algunas constituciones lo plantean como deberes del Estado, así como nuestra actual constitución, por ejemplo, en la base de la institucionalidad tiene esta cosa de es deber del Estado promover, propender a, respetar a. Ya, tienen como un lenguaje de deber del Estado más que de derecho de los ciudadanos, y son muy diferentes, y aquí voy a contestar tu segunda pregunta, con el legislador. O sea, la Constitución es diferente con el legislador porque entiende que cada gobierno, ¿no es cierto?, y cada congreso, y en el momento en que esté el país y en las condiciones en que están las arcas fiscales, por ejemplo, de un país, va decidiendo cómo esos deberes del Estado tienen que cumplirse de cara a la población. Entonces, por ejemplo, hoy día efectivamente, nosotros tenemos brechas, ¿verdad? Hemos tenido un avance muy importante que ha permitido un crecimiento enorme de la clase media, y eso ha permitido que la clase media acceda, ¿no es cierto?, a prestaciones de salud en el sector privado, a las ISAPRE, que acceda a los colegios particulares, pero obviamente todavía hay una gran cantidad de la población de Chile que, como tú bien dices, simplemente no tiene acceso. Entonces, ¿cómo aseguramos ese acceso? Decir que lo vamos a asegurar por el hecho de garantizar en la Constitución un derecho social es, a mi juicio, una expectativa que al muy corto andar se va a ver incumplida, va a ser una frustración enorme para la población, y más bien lo que hay que hacer es avanzar en esas brechas de política pública. Por ejemplo, hoy día, y no hoy día, desde años, ¿no es cierto?, se discute cómo tú haces que esa persona se nivele. Y voy a hablarte de instrumentos sencillos, ni siquiera te voy a hablar de instrumentos de largo plazo como invertir en educación, invertir en desarrollo humano, ya. Pero, por ejemplo, las transferencias directas, o sea, transferencias que hoy día el fisco le puede hacer a la población para que justamente pueda ser la persona la que elige quién es el prestador, ¿ya? Eso en Europa es muy común y son muy altas, por eso es que a veces es confuso cuando uno compara los índices o las medidas, ¿no es cierto?, después de impuestos, como se llama, de cómo está distribuida la riqueza, porque efectivamente en Europa hay harta transferencia directa, ¿ya? Entonces las personas, por ejemplo, reciben directamente del fisco determinados recursos y optan por dónde se atienden. Acá más bien, y no voy a echarle la culpa por completo a la oposición en esto, pero sí voy a decir que en general la oposición le gusta más el esquema del subsidio a la oferta, más que pasarle el dinero al ciudadano, lo que hace es subsidiar el servicio. Entonces, tú ves que cada año crece el presupuesto de FONASA, de salud pública, ¿no es cierto? Pues estamos subsidiando a la oferta, pero no estamos subsidiando a las personas. Y cuando han habido discusiones respecto de generar vouchers o transferencias directas, simplemente no pasan la vara en el Congreso Nacional. Esa es una forma muy directa en la que tú puedes ayudar, justamente después de que se recaudan los impuestos, usar esos impuestos para hacer transferencias directas, y eso en Chile estamos más bajo que lo hace la OCDE, por ejemplo. Natalia, pongámonos en el escenario del día después del 25 de octubre y que, basado en lo que dicen las encuestas, gana el apruebo, y por lo tanto hay que empezar digamos, a confeccionar una nueva constitución. A tu juicio, ¿cuál es el órgano
que debiera ser? ¿Cuál es el mecanismo que debiera utilizarse para esa nueva constitución? ¿Una convención constitucional con el 100% elegido de manera popular o una convención mixta constitucional? ¿Y por qué? Sí, a mí me gusta la fórmula de la convención mixta y tengo varias razones para ello. Mira, la primera es que justamente por toda la incertidumbre que despierta este proceso, a mí me gusta que haya vasos comunicantes entre las instituciones. O sea, que el Parlamento y que la Convención Constitucional tengan un relacionamiento a nivel de integrante, genera bastantes tranquilidades desde el punto de vista de aquellos que afirman que pueden saltarse las reglas que el propio Parlamento le dictó a esta Convención Constituyente, ¿no es cierto? Pues en segundo lugar, me parece que justamente porque los primeros meses de la Convención va a tener que dedicarlos a dictar las reglas del procedimiento, la experiencia de los parlamentarios en eso, que tienen ya un reglamento establecido y que han debido lidiar con materias que hoy día no están bien resueltas en ese reglamento y que va a haber que adaptar a la Convención Constitucional, me parece que es una experiencia muy valiosa. Pues en tercer lugar, me parece que hay algo que se ha dicho poco, pero nosotros durante muchos años tuvimos un sistema electoral binominal, ¿ya? Y yo sé que eso significaba para muchos sacrificios en términos de representatividad, ¿ya? Pero a pesar de que se cambió y se cambió a un sistema proporcional, hoy día igual la gente estima que el Parlamento por alguna razón, ¿no es cierto?, no fue suficiente y estamos en una convención hoy día que va a decidir la Constitución y no el Parlamento representativo por el cual votamos el 2017. Si tú miras la forma en que la magnitud de los distritos están plasmadas para la convención mixta, es una magnitud de distritos bien parecida o que tiende más a sistemas mayoritarios, porque son distritos que la dimensión es de 2 a 4, no como ahora que es de 3 a 8, ¿ya? Y las dimensiones de 2 a 4 tienden a hacer que las coaliciones que se presentan tiende a aunar esas fuerzas, ¿ya? Y tiende a que lo que salga, los 86 de ahí, sean más bien como, por así decirlo en Estados Unidos, republicanos y demócratas, y no tantas fuerzas polarizadas. Y yo creo que eso, para efectos de las reglas, de los acuerdos que están pactados hoy día para la nueva Constitución, va a colaborar a llegar a los acuerdos. Entonces, por todas esas razones, y además porque, digámoslo, es bastante más barata. Es más barata porque no pagamos por los parlamentarios, ¿no es cierto?, que la van a integrar y solo por los 86 integrantes que son electos. Ya, pero también el otro argumento ante eso es, primero, ¿cómo aseguramos que una comisión mixta realmente, que está formada en la mitad, digamos, por los parlamentarios actuales, que tú mismo has dicho que el nivel del debate en el Congreso actual se ha deteriorado enormemente, que están bastante deslegitimados? ¿Cómo garantizamos que el resultado, que el texto constituyente sea de calidad? Uno. Segundo, la Constitución, digamos, la Convención Constitucional 100% electa tiene un elemento paritario, que no lo tiene la Convención mixta. Y además, si es que resulta, digamos, finalmente, se pueden asegurar escaños de los pueblos originarios. Por lo tanto, no es lo mismo. Hay una diferencia que podría traer un mejor resultado, más representativo, ¿o no? Mira, dos cosas. El tema de la paridad está presente, la obligación es para ambas convenciones. Lo que pasa es que para la convención mixta obviamente rige para los 86 que van a ser electos, sí, donde ahí corre la regla de paridad de la misma forma que en la convención constitucional. Y respecto a los representantes del Congreso, lo que dice la reforma aprobada es que el Congreso también tiene que propender, porque ahí se eligen entre ellos, ¿no es cierto? Hay votaciones en el fondo para quién va a integrar la convención mixta, pero también tienen que, sin obligación, que esta es como la cosa curiosa, ¿no es cierto? El Parlamento le pone obligaciones a otros y no a ellos mismos, sí, pero debe propender, dice claramente la Constitución, a una paridad. Por lo pero tanto, tampoco es posible porque en la práctica tendrían que salir todas las mujeres del Congreso para formar correcto, parte de la convención mixta, porque si no se quedarían, digamos, no hay suficientes mujeres. Entonces en la práctica correcto, no va a poder cumplirse la paridad con una convención mixta. O sea, se va a cumplir respecto de los electos, de los 86 electos, y respecto al Parlamento va a haber una suerte como de cláusula de mejores esfuerzos para tratar de que no sean solamente integrantes de un género o mayoritariamente de un género. Respecto al pueblo originario pasa exactamente lo mismo, o sea, los 86 electos van a tener que cumplir con la cuota de los escaños reservados si es que esa es la fórmula que finalmente aprueba el Congreso, pero eso está todavía pendiente. Ahora es cierto, yo he sido bien crítica de la forma en que se está debatiendo hoy día en el Parlamento, pero junto con ser crítica de esa forma, soy también, y lo he sido siempre, muy defensora de nuestra institucionalidad. Y por lo mismo creo yo, hoy día cuando hay gente que dice, oye, pero la convención cualquiera que ella sea, está integrada por los políticos de siempre, y lo dice como una crítica
de alguna manera a la expectativa que se ha sembrado, porque también se sembró, de que casi que iba a estar la señora Juanita en la Convención Constituyente, que eso tampoco es una realidad, hay que decirlo. Pero a mí no me molesta que haya políticos, y políticos ojalá con trayectoria en la convención, porque como dijo alguien por ahí, otra cosa es con guitarra. Y ellos saben lo que es haber sido gobierno, haber estado en el Parlamento, entienden las vicisitudes y la complejidad de los problemas y no los tienden a simplificar. Entonces yo soy defensora de las instituciones, ¿ya? Y creo, y por eso mismo te decía antes, que para mí uno de los grandes temas que hoy día tenemos es justamente cómo fortalecemos al Congreso y al presidente, porque me parece que son las instituciones por excelencia de la democracia. Entonces, por eso me parece que a pesar de la mala calidad del debate que hay hoy día en el Parlamento, y que nada hace augurar, porque yo creo que esta es una cuestión que va más allá del Parlamento, estamos viviendo en un clima país, que los 155 electos van a, como milagrosamente, contar con una calidad y un clima de consenso fantástico. No, yo creo que va a estar igual de tenso, pero por lo menos, como te decía antes, se fortalece al Parlamento como un actor colegislador, no se lo deja fuera, y además en todos los conflictos que puedan suscitarse de interpretación, más allá del rol de la Corte Suprema, que tiene un rol asignado en eso, que haya parlamentarios adentro, creo yo, puede ser de gran ayuda para ir despejándolos, porque nosotros decimos un plazo de 2 años, pero eso es total. La Convención tiene 1 año para dictar su reglamento y la Constitución, que es ajustado. Entonces, que haya gente que ya sepa el teje-maneje, yo creo que colabora muchísimo. Claro, el trabajo se adelanta la pega, parte de la pega al menos. Se nos ha pasado volando el tiempo. Natalia, te invito a responder algunas preguntas que nos han llegado de quienes nos están viendo a través de Zoom y a través también de Facebook Live. Una de ellas hablamos un poco acerca del rol del Estado, si debe ser un Estado subsidiario como es el que se establece hoy día en la Constitución actual o algo distinto. La pregunta es de Manuel Soto, dice, ¿cuáles serían las razones para mantener el Estado subsidiario en vez de un Estado solidario, si lo podemos llamar así? ¿Tú viste algunas pistas de que estás, por supuesto, por un Estado subsidiario más que por garantizar los derechos sociales como un Estado solidario? Sí, mira, primero una cosa general. La Constitución, más que plasmar el Estado subsidiario o el principio del Estado subsidiario, la Constitución lo que hace y que ha sido interpretado, que ese es el principio, es más bien decir, mire, en general le voy a reconocer a la persona y después a la familia y después a los grupos intermedios de la sociedad, de hecho ese es el orden del artículo 1, la prioridad para resolver primero sus necesidades, sus demandas. ¿Y por qué? Porque en el fondo cada uno está más cerca de sus problemas y tiene eventualmente mayores posibilidades, justamente porque los conoce más de cerca esos problemas, de resolverlos, ¿ya? Entonces hay como capas. La persona no es suficiente, tiene a su familia, la familia no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces uno recurre a otras organizaciones como los colegios, la empresa, etc. Eso es básicamente, y la Constitución lo que hace es reconocer eso, dice, yo reconozco que existen estos cuerpos intermedios de la sociedad y les doy una preeminencia antes de que se involucre el Estado para resolver sus problemas, ¿ya? Eso es literal lo que hace la Constitución y de ahí se ha doctrinariamente y jurisprudencialmente desarrollado el principio de la subsidiariedad. Ahora, si uno realmente es riguroso y se va al origen del principio de subsidiariedad, que tiene origen en Aristóteles, pero más cerquita, de donde de alguna manera se desarrolla esta doctrina de parte de Jaime Guzmán, ¿no es cierto? Y después, es la doctrina social de la Iglesia. Y ahí yo quisiera decir que me parece súper curioso que nunca sale esto en el debate, pero esto tiene que ver con la cosa católica, sino que tiene que ver con las doctrinas que se van desarrollando, ¿no es cierto?, en las encíclicas papales. Y el principio de subsidiariedad tiene desarrolladísimo el principio de solidaridad. Es como una moneda que no se entiende sin las dos caras. Porque justamente si es que el Estado te da la preeminencia, ¿no es cierto?, a ti y no se involucra por una deferencia que tú resuelvas primero tus problemas, si tú no puedes resolver primero tus problemas, el Estado tiene que intervenir. Y eso es parte integral de la definición del principio de subsidiariedad. Entonces, a mí me da risa cuando la gente los pone como en contraposición, como, oiga, principio de subsidiariedad o solidaridad, es que nunca han sido principios contrapuestos, son literalmente el cara y sello del mismo concepto. Entonces, claro, pero en la práctica lo que muchos dicen es que esto se traduce en que los recursos del Estado muchas veces van a los privados, terminan yendo a los privados y no a fortalecer lo público. Estoy pensando en el caso de la salud, ¿cierto? Que es un clásico del debate que se presenta, y también en la educación. ¿Por qué no poner todas las fichas en la educación pública para que compita de igual a igual con la educación privada? Y en cambio, si se le da, digamos, el voucher a la familia para que elija, se va a ir a otro lado y esos dineros que son del Estado van a llegar
a la educación privada y no a la pública. Claro, es que nada le impide al Estado, y de verdad no hay nada en la Constitución que se lo impida. De hecho, es más, en la Constitución, si el Estado, por ejemplo, quisiera ser empresario, puede serlo con una ley de quórum calificado que no es más que mayoría en ejercicio, pero incluso podría tener reglas especiales distintas a las de los privados para actuar, si esa misma ley lo autoriza. Entonces, si tú preguntas a mí, hoy día el Estado tiene todas las herramientas para fortalecer la educación pública, para generar mayores liceos emblemáticos, para fortalecer su red de salud pública. Lo que pasa es que hoy día eso ocurre, se le inyectan recursos a todas esas redes de educación y de salud, pero no hay ninguna contracara en materia de gestión, de eficiencia y eficacia, que es como un poco la bandera que está tratando de levantar el ministro Ignacio Briones, ¿no es cierto? Que es preocupémonos de cómo presta esos servicios el Estado antes de seguir inyectándole plata al Estado. Entonces, más que un tema de recursos, yo diría que lo que hemos fallado, como en general la política y los actores sociales, es de ir exigiendo que efectivamente los recursos que se le inyectan al Estado sean recursos que tengan un correlato en el servicio que va a recibir el ciudadano. Eso hoy día no lo vemos, ¿ya? Y es más, vemos la cara más amarga, que es que cada vez que se trata de hacer una gestión en eficiencia, saltan, ¿no es cierto?, los conflictos de interés que existen igualmente en el sector público, si no solamente los conflictos existen en el sector privado, salta la ANEF, saltan los parlamentarios que han, de todos los colores políticos, ubicado gente en esos programas. Esto es muy difícil cortarlo. Entonces, hoy día la verdad es que la preeminencia en el fondo que da la Constitución para el desarrollo de las personas y de los cuerpos de la sociedad civil para atender sus primeras necesidades, no es muy distinta a la discusión que tenemos, por ejemplo, con gobiernos locales. ¿Por qué creemos, en general, porque te lo quiero sacar del plano económico para que se entienda como la doctrina detrás, nosotros creemos hoy día que hay que fortalecer a los gobiernos locales, a los municipios, a los gobiernos regionales, que hay que darles recursos y potestades reales? ¿Por qué? Es justamente el mismo principio, porque están más cerca de los problemas de las personas. El principio de subsidiariedad traducido si tú quieres, en el orden social o económico es exactamente lo mismo. Es el Estado no interviene porque le da preferencia a los que están más cerca. Cuando esa preferencia no se puede cumplir por las condiciones que hemos hablado antes, es un deber del Estado y faltan el gobierno a sus deberes y el Congreso a sus deberes si no cumplen con ese mandato. Natalia, tenemos hartas preguntas y se nos acaba el tiempo. A ver si, pero tratemos de hacer, voy a hacerlas cortas para que también tengamos respuestas cortas para aprovechar de tratar de hacerlas casi todas. Javier López dice, ¿cómo garantizar el Estado de Derecho en medio de manifestaciones y un proceso constituyente en marcha? Ah, qué pregunta más difícil. Y es una gran pregunta, porque hoy día fíjate que incluso tenemos estado de excepción constitucional rigiendo y aún así el Estado de Derecho no ha sido capaz de prevalecer. Yo creo que acá hay varias cosas. Primero, voluntad política del gobierno y de la oposición. Yo creo que aquí también ha faltado, no solo, yo he sido crítica públicamente, ¿no es cierto?, de la voluntad de la oposición, pero voluntad traducida a hechos, o sea, voluntad no solamente en la declaración, sino que no andemos acusando constitucionalmente al primer ministro que intenta imponer el orden público, o no andemos dilatando las reformas necesarias en el Congreso, ¿verdad? Esas son las acciones que hay que tomar. Pero también al Ejecutivo. O sea, el monopolio de la fuerza, ¿no es cierto?, lo tiene el Estado, y hoy día ese Estado, que lo conforman los tres poderes, y aquí hay roles del Poder Judicial, la Fiscalía, que tienen sus deberes que tienen que cumplir, lo cumple el Ejecutivo con preeminencia. Entonces, coraje, de todas maneras, voluntad política, y yo creo que como sociedad también tenemos un rol. O sea, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a nuestra convivencia y a la democracia que sigamos deslegitimando nuestras fuerzas de orden y seguridad. ¿Refieres a Carabineros y la crisis de legitimidad que... Sí, o sea, yo creo que los casos que están hoy día, ¿no es cierto?, siendo cuestionados tienen que investigarse por la justicia. Si creemos que vivimos en un país democrático, hay tribunales independientes que tendrán que investigarlos, ¿no es cierto? Pero yo creo que esta constante y permanente defenestración que estamos haciendo de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, yo creo que nos va a jugar, y más corto que tarde, un flaco favor a todos. Ya, otra pregunta de nuestro público. Rodolfo Bacareza dice, algo dijimos sobre la hoja en blanco, pero él pregunta, ¿podría llegar a afectar el derecho de propiedad o son derechos que se asumen como que se salvaguardarán? Pregunta sobre la hoja en blanco, que es una gran preocupación de algunos sectores, si esto podría terminar en cambiar el derecho de propiedad que actualmente está garantizado. Yo, esto no voy a hacer ciencia ficción, pero yo creo que el derecho de propiedad sí se va a garantizar, ¿ya? Uno, por lo que decía la Connie al principio, está recogido en los tratados internacionales.
Dos, porque yo creo que hay consenso en que nuestra Constitución tiene que garantizarlo explícitamente. Donde yo creo que va a estar la discusión es cuán intensa es esa regulación. Y con eso me refiero a, por ejemplo, si vamos a contemplar el Estatuto de Expropiación, que hoy día está en la Constitución no va a quedar a la ley. A mí me parece que lo que dice la Constitución hoy día es de lo más básico de lo básico, que es que si te van a expropiar, te tienen que expropiar por ley y te tienen que pagar al contado y previa la posesión material del bien. Pero hay gente que cree que eso es demasiado para estar en la Constitución. La discusión del derecho a aprovechamiento de agua y de otros recursos naturales, yo creo que también va a ser un tema discutido, a pesar de que hoy día, nuevamente, yo creo que ahí falta también información en la opinión pública y eso en parte también es culpa de todos los que participamos en el debate, aquí la primera que habla, porque hay confusión, los derechos de agua no son de nadie, no son ni de los particulares ni del Estado, son bienes nacionales de uso público, o sea, son de todos, ¿ya? Y lo que hay hoy día es una suerte de derecho de propiedad que se te da a tu derecho para aprovechar esas aguas, ¿ya? Claro, Que no y es si muy no distinto a la minería. y si no se aprovecha hay que devolverlo. Hay que Pero, devolverlo. claro, pero es ilimitado, o sea, es eterno en el tiempo. Si yo lo Pero aprovecho igual, toda mi vida, pero lo mira, tengo toda mi vida. piénsalo así, es como una concesión minera, que es lo mismo, si tú no pagas las patentes mineras, te lo quitan. Es lo mismo que en el espectro radioeléctrico, ¿ya? Es el mismo tipo de derecho de propiedad, lo que pasa es que el agua es más sensible, obviamente, Sí, ¿no pues. es cierto? Porque está el consumo humano involucrado, Y pero porque ese consumo humano, estamos en un escenario de escasez hídrica, de así es, y de emergencia en cambio muchos lugares en nuestro climático, país. sí, pero ese derecho humano, el Código de Aguas, lo garantiza, el del consumo preferente a lo humano está garantizado, y son instrumentos de gestión que también tienen administrativamente y legalmente las distintas administraciones para garantizarlo, y tienen muchas potestades para garantizarlo. Entonces, y además hay una creencia ahí bien curiosa, que se cree que los propietarios de los derechos de agua son como las grandes mineras, las grandes eléctricas. Sí, son, pero hay mucho propietario de derecho de agua pequeño, mucho pequeño agricultor, mucho pequeño empresario, que si tú le inyectas un factor de incertidumbre y le dices, por ejemplo, su derecho de agua le va a durar 10 años, le va a durar 20 años, ¿qué incentivo tiene esa persona para hacer las inversiones necesarias, por ejemplo, para el riego, ¿ya? Por ejemplo, para las centrales hidroeléctricas? Porque también necesitamos electricidad, también necesitamos los alimentos que se riegan, entonces la discusión de repente es media engañosa en términos de que se plantea desde un punto de vista y no se ve el bosque completo. Finalmente, Natalia, una pregunta más política. ¿Qué opinas de que el candidato que está mejor posicionado como para las próximas elecciones presidenciales de la coalición a la que tú perteneces, ¿cierto? A Chile Vamos, defiende y esté por el apruebo cuando la coalición en su mayoría, al parecer, está por el rechazo? Sí, Me refiero a Joaquín Lavín, por si sí. no quedó en evidencia. Sí, yo hoy día la verdad es que no sé dónde está parada la coalición en términos del rechazo y del apruebo de las mayorías allá adentro, porque efectivamente, por ejemplo, a nivel del gabinete del presidente está bien repartido, incluso yo diría que son más los del apruebo que los del rechazo. Y a nivel de los partidos políticos se ha dado bastante libertad de acción, hay partidos como Evópoli, ¿no es cierto?, que tienen a sus filas divididas, en Renovación Nacional también, y yo te diría que la UDI sí está más en general por el rechazo. Ahora, el caso de Joaquín Lavín es un caso bien excepcional porque la verdad es que Joaquín Lavín tampoco va al margen quizás de la actividad partidaria propiamente tal. Él pertenece a esta fila y no lo ha negado nunca, pero es una persona que haga lo que haga, ¿no es cierto?, está bastante en las fronteras de lo que en general la coalición piensa. O sea, su propia declaración de la socialdemocracia, ¿no es cierto?, causó ronchas en su sector, ¿verdad? Porque no es un sector que se identifique con la socialdemocracia, a pesar de que la socialdemocracia tiene tantas definiciones como personas que hablan de ella. Mira, a mí lo que me parece, yo creo que es bienvenida la diversidad, a mí me parece bien que las coaliciones tengan opiniones diferentes, apruebo, rechazo. Yo lo que sí creo es que tenemos que ser consecuentes en el fondo con lo que sostenemos. O sea, si Joaquín Lavín y quienes están por el apruebo, bueno, me imagino que se la jugarán después por completo y estarán involucrados en la discusión constitucional y no nos haremos a un lado para que otros, digamos, se hagan cargo de una discusión que va a tener repercusiones para todo el país. Entonces, espero ojalá involucramiento, espero propuestas, sobre todo en lo que tiene que ver con la organización del poder. Él ha sido alcalde y puede tener muchas ideas de cómo acercar, por ejemplo, la descentralización de este país tan necesaria, ¿no es cierto?, para los chilenos. Me gustaría verlo involucrado. Yo creo que los que están hoy día, no es que los del rechazo no, pero creo que la carga de la prueba, por así decirlo, de los que votan a prueba es más alta, porque son ellos los que buscan cambios profundos al punto que buscan una nueva constitución. ¿Y a ti te gustaría postularte a la constituyente, como se dice? Mira, por ahora lo tengo bastante descartado.
y no porque no me atraiga y no porque no vaya a estar involucrada, yo voy a estar involucrada igual, yo pretendo ayudar y asesorar ahí a los constituyentes que quieran escucharme, pero hay razones personales, familiares, que hoy día me alejan de esa posibilidad. Natalia González, muchas gracias por acompañarnos en este segundo conversatorio, gracias por tu tiempo, por exponernos todas las razones, ¿cierto?, de la opción rechazo en torno al próximo plebiscito del 25 de octubre y ahondar en lo que tú dices, que estás por el rechazo, pero en las necesidades de cambiar los vacíos que tiene la actual Constitución de reformas constitucionales. Agradezco también a todos quienes nos siguieron en esta transmisión a través de Zoom, a través de Facebook Live, y los dejo muy invitados para el próximo martes 13 a las 11 de la mañana, donde mi colega la Paula Bravo conversará sobre cómo se protegen los derechos de las personas en un entorno digitalizado en miras del proceso constituyente. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias también a la universidad por haberme invitado y muchas gracias, Natalia. Un gusto como siempre. Muchas gracias, Connie, a ti y a la Universidad Federico Santa María por esta gran conversación. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Buenas tardes. Estimados, yo los voy a dejar porque tengo radio. Ahora. Muchas Chao, gracias. que me tengo que conectar a la radio. Adiós. Gracias, chicas. Se pasaron.